Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Es un gusto para mí una vez más estar en esta hora de la tarde para poder compartir un momento más la palabra de Dios y tener un encuentro con la palabra. Así que les mando un cordial saludo, les hago la invitación cordial a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia que guste acompañarme en esta hora de la tarde para poder tener una charla, que esa charla pueda ser amena. Y no más que charla, más bien voy a hacer una exposición como todas las tardes. Así que es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes para compartir esta experiencia cotidiana que es la lectura de la palabra de Dios y sobre todo para poder explicar algunos puntos importantes que tienen que ver con el conocimiento de la verdad. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia que tarde por tarde me acompañan. Gracias, Olga, por estar acompañándome. Gracias, Joaquín, que son mis seguidores fieles en estas tardes de encuentro con la palabra. Me da mucho gusto saludarles por este medio y espero y deseo que se encuentren siempre gozando de buena salud en unión de toda la linda y gran familia. Gracias. Gracias también a Rosy que me está acompañando, me está apoyando en este momento. Espero que si hay alguna interferencia o más bien se escucha bien, es que como estoy estrenando un micrófono, no sé si se escucha bien. Yo espero que se esté escuchando. Estoy estrenando un pequeño micrófono para que pueda ser de bendición en esta hora de la tarde. Así que gracias, muchas gracias por acompañarme. Espero que en esta hora de la tarde podamos compartir esta experiencia. Espero que el pasaje que he seleccionado pueda ser también de gran bendición en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, del verso 1 al verso número 12. Este párrafo del Evangelio de Mateo, que también es interesante como todos los pasajes de las Escrituras, todos los Evangelios, y cómo Jesús va enseñando durante su ministerio, va haciendo referencia a algunos aspectos importantes que se tenían que decir y que se tenían que tomar en cuenta en esos momentos tan especiales en el ministerio de Jesús. Pues les invito, como todas las tardes, si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, y repito una vez más, disculpen que todas las tardes yo lo hago, pero creo que es un deber decirles que no importa la versión de la Escritura que usted tenga. Si usted tiene una Biblia, no importa qué versión sea. Vaya usted y abra ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Allá vamos a estar charlando, ahí vamos a estar platicando, ahí vamos a estar leyendo, ahí voy a estar explicando algunos aspectos de suma importancia en la vida de todos los que acostumbramos leer la palabra y sobre todo también para aquellos que no tienen esa iniciativa de leer la Biblia todos los días. Y da tristeza y hasta pena decir que, sin temor a equivocarme, que una de las cosas que a veces menos hacen los creyentes, ojalá yo estuviera equivocado, pues es leer la palabra. Yo he platicado con algunos hermanos, algunas personas, y sí, pues nos damos cuenta de que es un poquito el tiempo que dedican a la lectura. Pues el trabajo, los quehaceres, los compromisos a veces nos impiden estar siempre leyendo la Biblia, pero pues ahora, como yo también les he indicado, ahora es tan fácil que no podemos tener una Biblia en la mano, no podemos estar andando con una Biblia pues como la Biblia física, pero pues tenemos la oportunidad ahora que a través del internet y ahora por un móvil que uno tenga, pues puede tener varias versiones al mismo tiempo allá en el móvil. Así que si usted no tiene una Biblia física, pues no dude en ir a las aplicaciones donde usted puede descargar en una forma gratuita la versión que usted quiere. Y también yo en ocasiones he dicho que si usted
no está dado a la lectura, pero pues por bendición de Dios ahora la Biblia también hay versiones audibles, que con un audífono tú buscas la Biblia y la vas escuchando la lectura sin que te distraigas si estás manejando o estás caminando. Con un audífono puedes escuchar la lectura de la palabra de Dios. Así que les doy la más cordial bienvenida una vez más. Y también yo siempre digo, si usted puede compartir este en vivo, pues también seguramente será de bendición para algunas personas, algunos conocidos, algunos amigos o algunos paisanos. Saludamos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el pasaje que he seleccionado es Mateo 23, de 1 al 2. En este pasaje quiero explicar algo que espero que sea motivante para los que no aman la lectura y para los amantes de la lectura de las Escrituras también pues sea más motivante para poder prestar atención siempre que tomamos la Escritura y la leamos, podamos nosotros, quizás no seamos tan expertos. Y a veces decimos es que la Escritura o la Biblia fue escrito en idiomas ya desaparecidos. Una parte se escribió en arameo, otro en griego y otra parte se escribió en hebreo. Y ninguno de nosotros pues somos expertos en esos idiomas, pero lo que sí podemos decir y estar seguros de que las versiones que se han traducido de las Escrituras están muy apegadas a los registros o los idiomas originales. Tenga usted la certeza que así sucede en todas las versiones. Siempre se usa un lenguaje, pues son unas expresiones distintas, pero es la misma en la gran mayoría. Pues en esta hora de la tarde quiero compartir con ustedes este siguiente tema, que es el siguiente. El tema es sentados en la cátedra. Así le puse de tema a este momento espiritual que la palabra nos confronta o tener un encuentro con la palabra, sentados en la cátedra. Y sí, realmente pues inicio con lo siguiente. Primero, pues quiero pedir disculpas si realmente estoy equivocado al decir que una de las cosas que los creyentes menos hacen es leer la Biblia. Pido disculpas si es que estoy equivocado. Puede que sí, y ojalá que yo esté equivocado, que una de las cosas que menos hacen los creyentes es leer la Biblia. Pero pues me imagino que no estoy tan equivocado. Así que me gustaría realmente en este punto pues estar equivocado. Pues, ojalá que alguien me diga, pues yo he leído toda la Biblia. Yo lo he intentado cada año y me ha dado muchos muy buenos resultados. El año pasado lo leí 2 veces en un año. Y ahorita, aunque usted no lo crea, el día de mañana voy a dar inicio del Salmo número 1. Ya llevo enero, febrero y ya casi tengo la mitad de la Biblia leída. Claro que pues uno puede decir, no es que él es pastor, él es hermano, es su trabajo. Y sí, hasta cierto punto pues yo ocupo la gran mayoría del tiempo. Apenas yo tenga un momento de descanso, agarro mi celular y voy en la aplicación donde tengo la Biblia, la voy leyendo, así que no desperdicio mucho tiempo. Pero entonces, como les decía, ojalá yo esté equivocado y que a través de estas invitaciones que yo hago todas las tardes, sientan esa motivación para leer la Biblia. La lectura de la Biblia parece ser un ejercicio un poco complicado para muchos creyentes. Una de las razones, pueden decir, es que no la entiendo. Pero pues esa es una excusa barata, porque no necesariamente tenemos que interpretar, simplemente tenemos que leer y el Señor nos dará el entendimiento necesario para ir comprendiendo sus enseñanzas. Puede ser que esa sea una de las razones por las cuales algún creyente diga, no, es que yo leo y no la entiendo. Así que la lectura de la palabra de Dios, quiero decirles, hermanos, amigos, familia, que
es de gran beneficio porque nos trae a nosotros conocimientos que nos hablan acerca de Dios. No solamente eso, sino que vamos descubriendo, cuando vamos leyendo, vamos descubriendo las doctrinas bíblicas. Y quiero usar la expresión, las doctrinas básicas, que deben ser conocidas por la gran mayoría de todos los creyentes. ¿Por qué razón? Porque en todos los tiempos ha habido peligros con lo relacionado a la fe. Y hoy, pues en estos tiempos, pues los peligros siguen existiendo y siguen habiendo muchos peligros, porque la persona que no lee, el creyente que no lee, pues con facilidad será arrastrado, será confundido. Y la gente ahora que está en contra de algunas doctrinas básicas o claras de las Escrituras, pues usan inclusive la misma palabra de Dios para contradecir. Y no es que la Biblia esté equivocada, sino que simplemente ahí tiene que ver el aspecto o el asunto de la interpretación. Así que una vez más, amados hermanos, queridos amigos, querida familia, le invito en el nombre del Señor a que usted tome la iniciativa de poder leer la Biblia. ¿Por qué es interesante? Porque ahora, imagínense en la casa, la gran mayoría de los miembros de la casa, de la familia, hay más de, bueno, depende de cuántos sean miembros de la familia. Si son 5 miembros de la familia, estoy casi seguro que los 5 tienen un móvil, tienen un celular. Y a través del celular, pues, uno pues visita muchas páginas, muchos lugares. Y los creyentes pues también hacen lo propio. Todos los hermanos que tienen un celular en la mano, siempre hay ese deseo de poder visitar las redes sociales y sobre todo pues ir en esos lugares donde se predica la palabra de Dios. Y no es que sea malo, sino que es bueno que uno pues a través del celular, en lugar de ir en lugares que no edifican, pues puedan estar visitando lugares donde la palabra de Dios se predica. Y sería de gran bendición. Pero también a la vez, ahí es donde entra el peligro, que si el creyente no está dado a la lectura o no conoce las doctrinas básicas, todo lo que escuche de parte de alguna página cristiana va a creer que es verdad lo que se predica, aunque se use la misma Biblia. No todas los lugares que uno visita en las redes tienen una buena enseñanza. Y es así en que uno cae en la falsa doctrina y es arrastrado porque no es dado el creyente a leer la Biblia. Así que yo les invito en el nombre del Señor a que, además que visitemos los lugares donde se predica la palabra, que hagamos también lo propio, que tomemos la Biblia y que la leamos físicamente y que nosotros no dudemos que cuando nos topemos con alguna enseñanza o algún texto que es un poco complicado para comprender, vaya, si no en una forma inmediata, pero sí consulte con su pastor, con el líder, con el dirigente, con el maestro, con el anciano, con el diácono, con el que usted crea que tiene una mejor interpretación para que no caiga en los errores. Ahora, ¿qué sucede en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, hermanos, no había esa ventaja de que los creyentes que asistían en las sinagogas tuvieran físicamente un libro. No existía eso. Habían pergaminos o habían rollos de libros y ahí solamente los autorizados pasaban al frente, se sentaban a la cátedra y leían y explicaban. Así que los creyentes solamente, o los feligreses o los judaizantes solamente iban y escuchaban la lectura de la Escritura. No la podían tener físicamente porque son libros tan sagrados y eran tan custodiados que no cualquiera podía tener acceso a esas escrituras, de las profecías, de los rollos. Pero ahora pues tenemos la gran ventaja que usted puede tener varias versiones.
Ahora, Jesús motiva de esta manera a sus discípulos a que ellos pudieran examinar ampliamente las enseñanzas que los sacerdotes, los escribas y los fariseos hacían con lo relacionado a los libros sagrados o al Torá o al Pentateuco, que era lo más usual en aquella época, porque no se tenía todos los libros en conjunto, sino que habían porciones que se usaban. Así que Jesús pues exhorta a que ellos pudieran examinar, si no en una forma exhaustiva, pero que pudieran ellos tener el entendimiento necesario para que cuando se sienten a la cátedra, los que enseñaban, ellos pudieran captar si realmente ellos estaban de acuerdo a las enseñanzas de la ley. Así que esta fue la recomendación que Jesús hacía a sus discípulos. ¿Por qué razón? Jesús hacía referencia de que los escribas y también los fariseos que frecuentaban usar un lugar estratégico, más bien un lugar de honor, a ese lugar se le llamaba la cátedra de Moisés. Y ellos estaban muy dados a que se sentaran en la cátedra. ¿Por qué razón? Porque ese lugar era un lugar de honor, era un lugar muy especial, que el que se sentaba ahí tenía o gozaba, por decir así, de grandes privilegios. Y se suponía que eran doctos en todo lo que ellos decían, todo lo que ellos enseñaban. Por eso, pues había, por decir así, pues una costumbre de parte de los escribas y fariseos ocupar la cátedra de Moisés, porque a través de la cátedra de Moisés, pues ellos adquirían pues más autoridad, porque es como sentarse en el trono, sentarse en la silla de mando, y se le llamaba la cátedra de Moisés. Y entonces Jesús, cuando ve la acción de los escribas y fariseos, les hace ver que ellos tenían que comprender si realmente lo que ellos estaban enseñando era realmente la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que ellos usaban ese lugar para, sí leían las leyes, sí enseñaban al pueblo, pero además ellos en ese lugar, desde ese lugar, ponían pesadas cargas, agregaban mandamientos humanos o de hombres para que la gente pues pudiera cumplirlas, y ellos no hacían absolutamente nada para cumplirlas. Así que ellos, cuando se sentaban en la cátedra de Moisés, pues se sentían los grandes maestros. Y no solamente eso, les encantaba, les gustaba que los llamaran rabí o rabinos, que es una autoridad o un conocimiento, uno que tiene un conocimiento pleno, amplio de las leyes. A eso les encantaba. Por eso ocupaban las primeras sillas, dice el Señor Jesús, porque les daba a ellos hasta cierto grado cierto poder. Así que desde ese lugar de honor habían acostumbrado tergiversar las leyes y añadían costumbres y tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. Pues esta es la pequeña introducción. Quiero leer ahora el pasaje bíblico que está en Mateo 23, de 1 al 12. Y voy a leerlo porque quiero que usted escuche. Saludamos a Emilio. Gracias, Emilio, por acompañarme. Dios te bendiga. Un fuerte saludo a la familia y a todos los hermanos de Tatsil. Abrazos fuertes para cada uno de ustedes. El pasaje bíblico de Mateo 23 dice de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No hagáis, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo
quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pues esta es la porción bíblica que seleccioné para tener este encuentro con la palabra. Y por eso era interesante pues dar ese inicio, esta introducción, haciendo la siguiente invitación a todos los hermanos de todas las denominaciones, a todos los amigos, a toda la familia, que a veces, aunque no profesen una fe abiertamente, pues tienen un ejemplar de las Escrituras, que la lean. A mí me ha tocado visitar algún hogar que no acostumbran pues tener o asistir a alguna actividad de culto, pero tienen una Biblia, le tienen abierta, y le tienen en la mesa, le tienen puesto flores, le tienen puesto un manto, como un símbolo pues de poder, o como si fuera un amuleto, y nunca la toman para leer. Por eso es muy importante que los creyentes en Jesucristo pudieran dedicar un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, para que no suceda lo que sucedió en los tiempos de Cristo, que allí los escribas y fariseos usaban la cátedra de Moisés para enseñar la ley, pero además incluían mandamientos de hombres. Eso nos dice el verso número 2. En la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Y realmente no les correspondía ese lugar, sino que realmente les correspondía a los sumos sacerdotes, o a los principales sacerdotes, o al rabino, al principal de la sinagoga. Pero ellos amaban ese lugar, ese asiento, para que pues pudieran ser vistos como una autoridad. Así que en la cátedra de Moisés la usaban para este término. Esa cátedra de Moisés literalmente pues era una silla, un lugar de honor desde donde se enseña, desde donde se lee las Escrituras. Cabe recalcar, hermanos, y sí es bueno decir que en los tiempos de Jesús, los judíos, cuando asistían a las sinagogas, no se sentaban en las sillas, como ahora es común en todos los templos, en todos los lugares de adoración, siempre hay sillas. Pero en la época de Jesús, el único que se sentaba en la cátedra o en la silla era el que iba a leer la Escritura. Todos se ponían en el piso, se sentaban en el piso, y desde ahí escuchaban la lectura. Así que la cátedra de Moisés era un lugar de honor. En el Antiguo Testamento se traduce como el trono por decir así, del rey. En ese entonces, pues sabemos que habían reyes, y el lugar del rey se le llamaba trono, o silla, el trono del rey. ¿Por qué lloras? Si tú sabes que estoy haciendo la transmisión, ¿por qué? No te pongas a llorar, ahí va a venir la corriente y vas a aparecer aquí llorando. ¿Por qué? Se te dice una cosa y haces otra. No. Toma, lleva el poco.
No se puede hacer nada.